Durante los años 90 se dio exclusivamente en Europa uno de los fenómenos musicales más comerciales y peculiares que ha habido. Una música tachada de hortera y denostada por la crítica, donde sus autores, en muchos casos, no coincidían con los que salían en sus videoclips. Una música que probablemente no te pongas para fregar los platos, pero que si suena en una boda, seguro que te hace perder la dignidad. Hoy, en Perspectivas Sónicas, vamos a repasar un género que nació de la música de club más underground para llenar radios, televisión y marcar a toda una generación y un continente. Esta es la historia del Eurodance. A finales de los 80, el techno y el house cruzaron el charco desde Estados Unidos. Lo que allí era música estrictamente underground, al llegar a Europa explotó y tomó una dimensión completamente nueva. En Europa, la electrónica no era ninguna novedad. En Alemania y Bélgica ya existía el EBM, y en este último país se estaba desarrollando el New Beat, además de la fuerte influencia melódica del Italo Disco. De este choque de culturas entre el groove americano y la frialdad europea, empezaron a salir mutaciones más interesantes, y entre ellas también temas mucho más coloridos que saltaron de los clubs a las listas de ventas. This is a new style of music. Los productores del centro de Europa vieron el filón e, inspirados por este éxito comercial y por el sonido de pioneros de Detroit como Inner City, decidieron coger esta fórmula, empaquetarla y exprimirla al máximo. Había nacido el fenómeno que marcará la música de baile europea más comercial durante la década de los 90, el Eurodance. Pump Up the Jam, de los belgas Technotronic, se convirtió en un éxito sin precedentes, y no tardaron en salir nuevos proyectos emulando la fórmula, como los alemanes Snap, primero con The Power y luego con Rhythm is a Dancer. Vale, y muchos seguro que os estáis preguntando, oye Cristian, ¿no parecen muy europeos? Pues dejad que os lo aclare, porque el caso de estas dos bandas se va a convertir en un estándar. Por un lado, Snap eran dos productores de Frankfurt que venían de la escena EBM y el New Beat. Por cierto, hacían temazos como este. Claro, y estas bandas sabían que si querían triunfar de verdad necesitaban salir en la tele. El New Beat era un género frío y el DJ, o productor, solían estar en la sombra. Necesitaban el carisma de una estrella, así que las crearon. Tras la Guerra Fría, en Alemania, había muchos soldados estadounidenses destinados en bases militares. Muchos de ellos rapeaban en clubs en sus tiempos libres, y allí es donde los productores del país los fichaban por 4 duros y creaban toda una imagen alrededor de ellos para darle a su música un barniz de credibilidad callejera americana. Este es el caso del rapero Turbo B, el ex militar que pone voz a la canción The Power. Technotronic fue más allá. El productor belga de New Beat, Joe Bogaert, formó la banda con la vocalista belga congoleña Jacqueline Kay, quien cantaba los temas. La discográfica dijo que la chica tenía una imagen demasiado andrógina para vender, así que ficharon a una modelo para ilustrar los videoclips y la portada del disco. Tras el éxito inicial y el escándalo de Milli Vanilli, tuvieron que meter a Jacqueline Kay en los vídeos rápidamente para ganar credibilidad. Habían creado la fórmula y nada más entrar a los 90 iba a explotar. De 1990 a 1993, el Eurodance tomó un sprint y empezaron a surgir una cantidad increíble de proyectos, aunque muchos de ellos no pasarían de ser un one hit wonder. Temazos que pasarán a la historia que hoy en día no pueden faltar en ninguna boda. Y es que esta música marcó mucho a varias generaciones, pero especialmente a los millennial. A diferencia de otras músicas de los 90 que eran más íntimas para escuchar en la soledad de tu habitación, como el Britpop, el grunge o el trip hop, esta música estaba hecha para bailar en masa, para ser compartida. Así que bandas como Culture Beat, Chill Limited o Corona empezaron a sonar en cumpleaños, fiestas populares, vacaciones y sobre todo en la radio y la televisión. Cadenas como MTV, Viva o VH1 se convirtieron en las mayores difusoras de esta música. Y es que todos los proyectos tenían muchas cosas en común. Una base 4x4 houseera. Una melodía, ya sea de piano o de sinte. Todo ello con una estructura pop, y lo básico, una cantante melódica para los estribillos y un rapero para las estrofas, en el 99% de los casos en inglés.
Las letras no se complicaban la vida. Las divas solían cantar sobre temas optimistas de amor, deseo o fiesta, dejando para la parte rapeada los mensajes de autoafirmación, actitud chulesca. Esta estructura de la bella y la bestia vocal estaba directamente influenciada por el hip house, un subgénero de Chicago que ya mezclaba voces femeninas de soul con fraseos de rap. Y en cierto modo, el Eurodance ayudó a la popularización del hip hop en el viejo continente. Pero si la música seguía un patrón, los videoclips no se quedaron atrás. En esta primera etapa, los vídeos compartían una estética muy concreta. Por lo general, tenían una paleta de colores oscura, con predominancia de los tonos marrones, el sepia o directamente el blanco y negro. Aquí es donde se nota muchísimo que los productores venían de escenas frías como el EBM y el New Beat. Las temáticas de estos vídeos eran en muchos casos oscuras y góticas. De verdad, no sé qué les dio con los vampiros en esta primera etapa. Pero a mediados de la década, el género empezó a recibir inputs de otras escenas más aceleradas que se estaban desarrollando en clubs europeos. Si el Eurodance era un estilo prefabricado, ¿por qué no abrazar del todo lo artificial? El Eurodance clásico ya estaba mostrando signos de debilidad, así que empezó a recibir influencias de otros géneros, como el happy hardcore, el trance o géneros más del sur, como el italo dance o la máquina. Y se crearon nuevas etiquetas, Eurotrance, Bubblegum Dance, aunque en el fondo el espíritu era el mismo, melodías pegadizas, bases 4x4 y vender discos como si no hubiera un mañana. Sea como sea, el mercado se inundó de recopilatorios llenos de música hiperproducida y, seamos sinceros, de calidad cada vez más dudosa. Pero ojo, que entre todo esto se escondían joyas que iban a ocupar un lugar en el corazón de mucha gente. Los tempos se dispararon hasta 140, 150 BPM, los bajos sintéticos se volvieron más agresivos, y las canciones se llenaron de subidones y efectos de estudio como el flanger o el vocoder para pitufar las voces. El cambio de milenio se acercaba, y esto se notó especialmente en el apartado visual. Escenarios futuristas, CGI, tonos azules y metálicos, peinados 2000eros, ropas de plástico brillante. Todo se volvió kitsch a propósito, y conforme pasaban los años, más se iba exagerando. Es curioso cómo esta música no funcionó en Estados Unidos. Allí, la electrónica europea que mejor se vendía era la de Prodigy o Chemical Brothers. El Eurodance era un código estrictamente europeo. Fuera de nuestras fronteras, costaba mucho de entender. De hecho, esta estética caló tan hondo en nuestro ADN que acabó marcando para siempre el Festival de Eurovisión, el cual a día de hoy sigue pareciendo un museo para honrar la parte más casposa de este género. En su recta final, el Eurodance ya no se tomaba en serio a sí mismo, si es que alguna vez se lo había tomado. En el norte de Europa, en Noruega, Suecia o Dinamarca, surgió el Bubblegum Dance, la variante más pastelosa, cartoon y exagerada de toda la escena, con bandas como Aqua o Toy Box. Y en el resto del continente, la carrera por ver quién era más hortera nos regaló proyectos que hoy serían carne de meme, como los italianos Eiffel 65, los rumanos Ozone o los holandeses Venga Boys. Cuando llegó el nuevo milenio, el temido efecto 2000 no acabó con los ordenadores, pero sí que aniquiló el Eurodance. La fórmula se había exprimido tanto que el público, sencillamente, se acabó cansando. Y entonces las listas de éxitos empezaron a programar otro tipo de música. La MTV y otras cadenas dieron la espalda al género y se entregaron al R&B americano, al nu metal o al pop adolescente de Britney Spears o Backstreet Boys. El Eurodance había muerto para siempre. ¿O no? Si avanzamos una década, su espíritu resucitó en el lugar más inesperado. Estados Unidos. Las listas del país señalaron de números 1 de artistas que recuperaron la misma fórmula del Eurodance, cuando David Guetta, Calvin Harris o artistas que venían de la música negra como Black Eyed Peas o Rihanna decidieron pasarse a la música de baile. Vale, no era Eurodance, pero estructuralmente tenía muchas similitudes. Y a día de hoy el fantasma del Eurodance aún sigue vivo. El sello PC Music cogió su estética artificial y las voces de pitufo y las pasó por un filtro postmodernista. A.G. Cook reconoció la influencia hipercomercial del Eurodance y la adaptó a su propia visión, marcando y dando origen al hiperpop. El Eurodance nos enseñó que la música no tiene por qué salvarte la vida ni tener un mensaje trascendental. Os confieso que no es una música que yo me ponga a escuchar conscientemente, pero cuando estamos en alguna fiesta y suena alguno de estos temas, todo el mundo se pone a bailar y a cantarlo a gritos.
Uno de los recuerdos más vívidos que tengo de mi infancia es de un viaje de fin de curso con el colegio. Tendría yo unos 11 años. Estábamos en una nave industrial que habían adaptado de una forma muy cutre para celebrar fiestas. Había dianas de tiro con arco, mesas de estas de plástico monobloc llenas de Fanta y sándwiches de nocilla, lo suficiente para ser feliz. Y por los altavoces medio reventados sonaba un CD con esta canción. Hoy, cuando escucho los primeros acordes del Saturday Night de Wakefield, inevitablemente me devuelve a este momento. Y ahí te das cuenta de la gran paradoja del Eurodance. Sí, era música formulaica diseñada para vender, pero al escucharla tras años sin hacerlo, te das cuenta que su verdadera magia está en su poder evocador.